te contamos, chicas, que ese reportaje ha sido completado. Pueden abrochar sus cinturones en este momento, gracias. Bueno, vividores, estoy en Dublín. Son cerca de las 8 de la noche, ya no hay prácticamente nada que hacer en la ciudad y además llueve. Y he decidido que voy a aprovechar para contaros las cosas que más me están gustando de la ciudad de Dublín y también, como no, las cosas que me gustan un poquito menos. Empezamos por la que más. Yo creo que el number one de Dublín es la gente. Los irlandeses son súper agradables. Es gente a la que le sonríes y automáticamente te devuelve una sonrisa. Creo que, vamos, a nivel de simpatía o de amabilidad, probablemente sea de los países más amables con los que he tenido la suerte de viajar. Otra cosa que es muy de aquí y que además se ha intentado exportar fuera, pero creo que no se ha conseguido, es esa forma de vida que tienen en los pubs. Porque es que aquí un pub es otra cosa, prácticamente son pequeñas ciudades llenas de plantas con diferentes ambientes en las que puedes escuchar música en vivo, comer, beber, tomarte una copa, bailar, prácticamente lo que quieras. Algunos de ellos incluso te puedes alojar en ellos, igual si la noche se te ha complicado tienes esa opción, pero bueno, ese ambiente en el pub donde todos se ponen a cantar, los desconocidos te hablan, se sientan en la mesa contigo, la verdad es que es muy acogedor y creo que es de las cosas que más le van a gustar a cualquier español que venga a esta ciudad. Otra cosa maravillosa de Dublín es la música. La ciudad está llena de música. Aquí se canta en vivo, en los locales, en los restaurantes, en la calle. Continuamente escuchas a grupos tocando y además con muy buena calidad, con muy buen sonido. Estoy alucinando porque parece que prácticamente todos los dublineses o cantan bien o tocan un instrumento o incluso puede que toquen más de uno. Eso es maravilloso. Bueno, los jardines de la ciudad son preciosos. Espero que tengas la suerte de que te salga algún buen día y puedas disfrutarlos un poco porque están bien cuidados, impolutos y además en cuanto sale un rayo de sol, la gente se lanza a los jardines a sacarles todo el partido. Además llenos de fuentes, de estatuas, un montón de estatuas dedicadas a poetas y a literatos. Eso es maravilloso. Digamos, esto enlaza con otra de las cosas que me encanta de la ciudad, que es su condición de ciudad literaria. James Joyce está presente en todas partes, Bram Stoker. Os recuerdo que es la ciudad que más premios Nobel de literatura le ha dado al mundo. Creo que lo llevan con muchos orgullos, vas a encontrar referencias a sus escritores en los pubs en los que estaban, los lugares donde vivieron. Bueno, si te gusta la literatura, creo que vas a disfrutar. Bueno, antes os he dicho que los pubs eran acogedores a nivel de ambiente, pero es que además tengo que decir que prácticamente todos los locales en Dublín son acogedores, pero también de bonitos, tanto los pubs como los restaurantes, como los locales, o sea, las tiendas. Todos los establecimientos tienen una estética muy cuidada, son muy agradables y la verdad es que da gusto pasear por las calles comerciales. Hay otra cosa que no sé si a ti te va a pasar, pero a mí me ocurre y es que veo la cara de los irlandeses y hay algo en ellos que me resulta familiar. No sé si es porque hubo tantos irlandeses que emigraron a Estados Unidos y que han sido actores y han trabajado en el cine americano, que ya veo personas por la calle que pienso que podrían ser personajes de una serie o de una película. Ay, bueno, y fíjate en un detalle, y es que las cajas, no sé si son cajas de luz o cajas de conmutación de tráfico, están prácticamente todas decoradas con grafitis muy bonitos. Es algo curioso, ¿no? Cómo se hace arte también en el espacio urbano.
No sé si esto lo capta el micro, espero que no, pero hay todo el rato un ruidito de fondo. Que no se escuche, por favor. Bueno, antes te estaba diciendo que los irlandeses cantaban y tocaban instrumentos, pero es que además parece que aman su música popular, porque básicamente lo que se canta aquí son canciones populares tradicionales irlandesas. La gente las corea, la gente joven las corea, que eso es algo como inaudito. Creo que no pasaría. Pon música tradicional en España y espera a que la gente de menos de 20 años la conozca, vamos, prácticamente ni la habrá oído. Pues aquí sí la corean, la cantan, la verdad es que casi te da pena no conocerla porque te dan ganas de participar por lo menos en los estribillos. Y esto te va a parecer una tontada, pero si me sigues ya sabrás que me encanta el café. Y en Irlanda tienen cafeteras express. Esto es algo que sufro mucho cuando viajo, el no poder disponer de café express, que es el que me gusta, ¿no? Y aquí en Irlanda, al igual que en Italia, igual en España, pues el café es de cafetera italiana. Entonces, eso me gusta. Bueno, si además te gusta pasear y caminar por las calles, creo que te va a encantar el ambiente tan homogéneo que tiene por lo menos el centro histórico de Dublín, porque todos son edificios de apenas 4 alturas, con ese estilo, mayoritariamente el estilo georgiano, fachadas de ladrillo, pero muy bien trabajadas, muy bonitas, y es a la vez un ambiente, porque los edificios son a veces algunos de principios del siglo pasado, o sea, son edificios que tienen bastante solera, algunos se les ve castigados y ajados, pero al mismo tiempo son muy bonitos y tienen mucho encanto, y yo creo que además están sabiendo mantener, ¿no? ese equilibrio entre lo nuevo y lo viejo. Incluso cuando se introduce algún elemento nuevo, pues está bastante, a mi parecer, bastante bien conseguido. Y bueno, la ciudad está llena de gente joven, no solo porque es una ciudad universitaria, porque aquí está la universidad más prestigiosa de toda Irlanda y viene gente de todas partes del mundo a estudiar, entre ellos a estudiar inglés. Es también porque la población de Irlanda es la más joven de la Unión Europea. Tengo entendido que en torno al 40% de la población tiene menos de 30 años. Vamos, igualito que en España. Y por último, y no menos importante, si de verdad te quieres tomar una cerveza bien tirada, creo que no vas a encontrar otro lugar del mundo como Irlanda, porque aquí se sigue el protocolo de la cerveza a pies juntillas. Se esperan los tiempos, se le pone su espumita. Bueno, cuando la cerveza llega a tus manos es casi una obra de arte. Pero bueno, hay que ser justas, no todo va a ser maravilloso, entonces también te quiero decir las cosas que a mí me gustan un poco menos de la ciudad, digamos, el contrapunto a todo lo que te he dicho antes. La primera, bueno, va de cajón, y es que los días grises, la lluvia, la humedad, vamos, son continuos en Dublín. Es difícil que te salga un día soleado, lo puedes tener, de hecho yo ayer tuve un día soleado, pero con mucho viento. El clima siempre te va a estar condicionando un poco. Lo segundo son los precios, y es que la verdad es que el nivel de precios aquí está bastante alto, de forma que a nada que vayáis 2 personas en cada sitio al que entres, ya sea una visita, ya sea que te quieras tomar algo, o sea, un billete de 50 euros va a caer sí o sí. Entonces se hace difícil mantener el presupuesto en la ciudad. Por cierto, te recuerdo que Irlanda pertenece a la Unión Europea y pertenece al euro, con lo cual no tendrás que cambiar moneda. Y sí, conservan del tiempo que formaron parte del Reino Unido, pues esa costumbre de conducir por el lado contrario. Que, en fin, no he tenido que coger el coche en Irlanda de momento, pero llegas a los cruces y es una locura, no sabes por dónde te vienen los coches, te hace sentir un poco torpe, y eso que está en muchos cruces tienes escrito en el suelo mirar a la izquierda, mirar a la derecha, pero bueno, resulta confuso, no termino de acostumbrárseme. Bueno, otra cosa que ocurre aquí, por lo menos en Dublín, es que todo cierra a las 5 a las 5:30, con lo cual cuando llega esa hora, con independencia del tiempo que haga, ya no tienes nada que hacer, solo te quedan 2 opciones: o irte a un pub a tomar cervezas,
o irte de compras. Los establecimientos, las tiendas, algunos centros comerciales cierran un poco más tarde. Bueno, si tienes la suerte de que te sale uno de esos pocos días que hace buen tiempo, pues puedes aprovechar para pasear por los maravillosos jardines de Dublín. Y dicho esto, hablando del mal tiempo, estoy viajando además a principios de la primavera. Debo decir que suelen tener la calefacción bastante alta en los locales, entonces tú entras del fresco de la calle a la calefacción muy subida, tienes que empezar a quitarte ropa. Tenlo en cuenta cuando vengas por aquí. Otra cosa que, es curiosa es la normalización del consumo de alcohol, ¿no? Que beber alcohol o tomar cervezas, sobre todo, cervezas o whisky, sea una cosa tan natural. Creo que aquí se bebe bastante, se bebe todos los días, ves a la gente bebiendo en los pubs. No digo que no tengamos parte de ese problema también en mi país, pero aquí quizás está demasiado bien visto el beber alcohol. Y por último, yo lo intento, pero es que la Guinness no me gusta mucho, la cerveza Guinness no me gusta mucho, Me he tomado alguna, pero no es mi cerveza favorita y espero que no me mate ningún irlandés. Y por último hay algo más que quería decir, me ha venido un flash de algo. ¿Qué era lo que quería decir? Había algo más. ¿Qué era? Hay una cosa que sí que me gusta también. Y es que aquí no te ponen problemas con la cámara, porque últimamente en España, en cuanto aparezco con la cámara, no se puede grabar, no se puede filmar, me ponen mil dificultades. Y afortunadamente aquí no solo te ponen prohibiciones, sino que parece que te animan a filmar y y a etiquetarles incluso en las publicaciones. Gracias, Irlanda. Aprende, España. Y otra curiosidad, esto ya lo he comentado en el vídeo, pero aquí existe entre los turistas, parece ser la costumbre de, hay una escultura dedicada al personaje de una canción popular, que es Molly Malone, y el personaje, luce un escote generoso, y entre los turistas se ha extendido la costumbre de sobarle los pechos a Molly Malone, con lo cual es la irlandesa, la pobre más sobada del mundo. No entiendo esto, no veo la necesidad, me parece de un mal gusto terrible. Y pobre mujer, es que no se le tiene ningún respeto. Es una pobre, bastante desgraciada es la pobre en la canción, no sé si la habéis escuchado, pero le pasa de todo a la pobre mujer. Y encima, ahora su estatua, pues cualquiera que pasa por allí le toca las tetas. Vamos, un horror. No lo hagas. Que no me entere yo, que ninguno de vosotros le toca las tetas a Molly Malone. Espero que esta información te sirva de algo. Son solo algunos comentarios, son opiniones personales, no vayan a ningún sitio. Espero no haber ofendido a ningún irlandés con ninguno de ellos y espero que algo de lo que te he dicho pues te sirva si te estás planteando venir a la ciudad de Dublín, y te recomiendo que lo hagas, porque a mí me está encantando y creo que además sí o sí voy a tener que volver a Irlanda porque se me queda pendiente visitar todo lo que queda fuera de Dublín y por lo que estoy viendo tengo la sensación de que me va a gustar mucho.